Un saludo, apreciado estudiante, un placer reencontrarnos nuevamente en nuestra asignatura de rendimiento deportivo, específicamente en pesas. Bueno, sea esta la oportunidad para invitar a seguir adelante en este excelente proceso y a compartir que hemos ya identificado algunos conceptos y hemos hecho algunas prácticas en planificación desde la caracterización deportiva, la caracterización del propio deportista. Luego pasamos a los mecanismos y los métodos para llegar a perfeccionar y a depurar todas esas capacidades coordinativas, esas capacidades motrices en nuestros atletas. Seguidamente, las capacidades físicas, indudablemente, cómo desarrollar y perfeccionar esas habilidades y esas capacidades que tiene todo ser humano para lograr el alto rendimiento. Luego pasamos a la enseñanza propia de los ejercicios. Hicimos allí unas actividades muy interesantes desde los ejercicios especiales, auxiliares y clásicos. Seguidamente logramos comenzar a detectar cómo poder hacer análisis de movimiento de una manera rápida, eficiente en la sesión y qué aspectos debería tener en cuenta para hacer ese tipo de análisis. No podíamos dejar de lado dentro del rendimiento el entrenamiento mental. Es súper importante ese entrenamiento mental porque de aquí es donde vienen muchas emociones y muchas sensaciones que canalizadas de una buena manera y entrenadas, pues podemos lograr el rendimiento, pero si estas emociones o estas sensaciones, estos pensamientos hacen que no demos el siguiente paso en nosotros o nuestros deportistas, pues va a ser difícil lograr esas metas de rendimiento. Bueno, y ahora ya en este camino que se va terminando, quisiera compartir un tema muy interesante y un tema que hoy en día es un gran auge, pero digamos que no lo tocamos mucho desde la ciencia, sino que lo leemos por ahí en internet y entonces lo aplicamos. Pero demos hoy un contexto general sobre unas nuevas formas, unas nuevas técnicas o métodos de entrenamiento, unas nuevas. Tenemos el entrenamiento por bloques, dividido en preparación física general, preparación física especial, precompetencia, competencia y luego un periodo de transición, de descarga. Tenemos la acumulación, la transformación, la realización. Pero no podemos olvidar y no podemos desconocer que estos son postulados que ya tienen unos años. Yo pensaría que al menos unos 40 años de desarrollo, un poco más, un poco menos, pero el mundo evoluciona. La globalización, la tecnología, los estudios, incluso el tiempo que tiene el ser humano para hacer ejercicio. Muchos se escudan en el tiempo para no hacer algún tipo de ejercicio, actividad física, entrenamiento. Entonces, pues ahora vienen unas nuevas corrientes en los que han reducido el tiempo de entrenamiento, pero ese entrenamiento lo hacen, digamos, con una intensidad, un volumen muy específicos para lograr, para lograr el cometido, lograr el objetivo en esas sesiones y hacer que las personas se sigan acercando. Algunos los ven desde el punto de vista comercial, otros, digamos, que lo pueden ver desde otro punto, desde otra perspectiva, y es que sí mejoran rendimiento y tienen muchas cosas importantes que aportar. Bueno, ahora pues nosotros iremos decidiendo y cada uno con su conocimiento va aplicando y va uniendo estructuras. Por ejemplo, qué interesante podría ser unir lo clásico, ¿cierto? Con estas nuevas tendencias y poder de pronto hacer algún tipo de mesociclos o de microciclos en donde entremos a trabajar alguno de estos métodos que vamos a ver hoy. Entonces, súper bienvenido, esperamos que estés súper conectado, súper atento a esta sesión y ya sabe que cualquier duda, pregunta o inquietud, hay un mecanismo dentro de Moodle que tenemos el foro de consultas y preguntas. Allí podemos hacer la consulta o la pregunta que tengamos acerca de esta temática y con mucho gusto la vamos a responder o en su defecto el correo electrónico. Entonces, no olvidarnos de utilizar esos dos medios si se presenta alguna duda o pregunta. Ahora, entonces vamos a entrar en materia, vamos a comenzar a ver algunos de ellos, sus características principales, un par de ejemplos de cómo se podría utilizar y luego de ello, pues ya aquí nuestro estudiante pues generará esa creatividad, terminará esa conceptualización de pronto consultando algunas fuentes en internet
y entonces estaremos listos para hacer nuestra planificación con estos métodos de entrenamiento. Entonces, sin más preámbulos, demos inicio a la presentación que tenemos para el día de hoy. Bueno, súper, entonces, rendimiento deportivo 2 en pesas. Recuerdo mi nombre, André Felipe Contreras Murcia, del programa de Cultura Física y Deporte de la Universidad Inca de Colombia. Nuevos métodos de entrenamiento. Entonces, vamos a empezar por el entrenamiento funcional o el functional training, ¿cierto? Que es esa nueva tendencia, viene ya hace unos años. Y entonces, ¿cómo podemos tomar a estos nuevos métodos de entrenamiento e involucrarlos a nuestros procesos de rendimiento deportivo? ¿Será que se pueden hacer? ¿Será que no se pueden hacer? Porque el rendimiento deportivo, tal vez como algo constructivo, un comentario constructivo, porque estamos encasillados en el rendimiento deportivo tiene que ser tradicional, tiene que ser por entrenamientos en bloques, tiene que ser por entrenamientos, porque no podemos tener otro tipo de actividades o de entrenamientos como estos. Entonces veamos nuestro primer método, los nuevos métodos de entrenamiento y el functional training. Entonces, ¿qué es eso de entrenamiento funcional? Hoy en día lo escuchamos y incluso lo hemos aplicado, pero quisiera compartir que aquí tenemos como los 5 pilares generales del entrenamiento funcional y que nos pueden acercar a una definición y unas características de ese entrenamiento. Los patrones, entonces, el entrenamiento funcional, ¿qué es? Son patrones universales de activación motriz. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a tener patrones o no vamos a tener movimientos o activaciones motrices particulares. Por ejemplo, la flexión y la extensión de la rodilla, la flexión y extensión del codo, ¿sí? Sino vamos a tener más universalidad en esos movimientos. Entonces, qué interesante sería hacer extensión de los hombros más extensión del codo, ¿cierto? Entonces ya tenemos patrones universales, mucho más generales y añadimos más movimientos. Por ejemplo, una sentadilla, pero cuando me levanto hago un salto. Entonces hago la flexión desde las rodillas de la cadera, luego la extensión, pero también así, termino haciendo una plantiflexión y haciendo un salto, un jumping. Entonces, digamos que el entrenamiento funcional basa su actividad en patrones universales de activación motriz. ¿Qué quiere decir? Que también tiene mucho efecto motriz, tiene mucho efecto coordinativo, tiene mucho efecto de diferenciación, de ritmo, de equilibrio. Entonces, esto hace que la riqueza motriz pues sea mayor, ¿cierto? En lugar de trabajar en solamente uno o dos planos o ejes. Ahora vámonos hacia la derecha, hacia las manecillas del reloj, mirando la pantalla y vemos que el entrenamiento funcional también tiene otra característica y es que genera las contracciones musculares o el efecto de contracción desde el centro del cuerpo hacia afuera, hacia las extremidades. ¿Qué quiere decir esto? Que el entrenamiento funcional busca que el centro de gravedad y el centro de masa del cuerpo tengan una estructura, tengan un buen balance, ¿sí? Tengan una activación, lo que llamamos la zona del core, ¿cierto? La zona media del cuerpo donde está no solamente el cuadro abdominal, sino están toda la musculatura lateral, transversa y también los músculos posteriores, la zona lumbar. Entonces, si tenemos una zona, un buen equilibrio, un buen balance y obviamente un buen desarrollo de la fuerza en la zona media del cuerpo, de ahí nacen los movimientos hacia las extremidades, hacia arriba, hacia los lados, hacia abajo, hacia esas dimensiones. Entonces, aquí podríamos ir definiendo que entrenamiento funcional es ejecutar movimientos que tienen tareas motrices desde el centro del cuerpo hacia afuera. Entonces aquí ya vemos que hay una ganancia importante desde el centro del cuerpo, desde la estructura y la columna que sostiene mi sistema musculoesquelético. Ahora veamos un tercer punto y es que el entrenamiento funcional también tiene movimientos compuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que son múltiples articulaciones las que actúan en los movimientos. Entonces repetimos, por ejemplo, tomemos el caso de una sala de pesas, una sala de musculación donde tenemos máquinas sectorizadas. Entonces yo me siento y tengo una máquina aquí con una simulación de la barra de pecho y hago el movimiento solamente de hombro, de codo, de mano, ¿cierto? Y estoy aquí con un apoyo, de pronto una activación del core, del centro de mi cuerpo. Pero ahora estos movimientos funcionales buscan es hacer movimientos compuestos, es decir,
Lo que mencionábamos ahora, por ejemplo, hago una sentadilla y cuando me levanto, cuando hago la extensión de la rodilla, de la cadera, pues hago un salto y, por ejemplo, lanzo un balón. Cuando caigo, recibo el balón y cuando salto, lanzo el balón. Entonces aquí ya hay una suma de movimientos que ya se vuelven más complejos. Por eso está la activación motriz y por eso está la contracción desde el centro del cuerpo hacia las extremidades. Entonces con este movimiento que tomamos de ejemplo, hacer una sentadilla y cuando me levanto, lanzo un balón. Cuando caigo, mi entrenador me devuelve el balón y yo vuelvo y lo lanzo cuando salto, pues aquí ya estoy haciendo ejercicios de salto, con ejercicios de flexiones y extensiones, con movimientos motrices de la percepción de recibir y de lanzar, recibir y lanzar. Entonces vea ese conjunto de alternativas que tenemos desde el entrenamiento funcional. Ahora resulta que también el entrenamiento funcional tiene movimientos locomotrices, ¿cierto? Que buscan una efectividad y una eficiencia en su ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Pues qué tan importante es que yo en este movimiento cuando recibo el balón y salto y lo lanzo y vuelvo y lo recibo y vuelvo y lo lanzo, pues voy a comenzar a generar la percepción del tiempo, del espacio, la fuerza que debo tener para lanzar ese balón, la fuerza para saltar. Entonces ya viene un trabajo también cognitivo súper importante que haga que mi cuerpo también busque la efectividad de ese movimiento, un movimiento muy fluido, muy bien hecho. El balón, lanzarlo a la fuerza necesaria para que llegue al entrenador, recibirlo de la misma manera y no soltar el balón y que sean muy eficientes. Entonces esto también nos va a ayudar a mejorar mucho este tipo de entrenamiento, pues la técnica propia del ejercicio. Llámese que sea un deporte específico o como en este caso las pesas. Podemos hacer movimientos que busquemos que tengan una característica de movimiento locomotrices naturales como sentarme y levantarme, pero además que yo los haga de forma efectiva y eficiente. Eficiente en la energía y de una manera efectiva en la técnica. Entonces, pues voy a tener aquí ya muchas alternativas, muchos movimientos, muchos patrones motrices, concentración desde el centro del cuerpo, movimientos compuestos y que van a lograr que yo mejore mi eficiencia y mi efectividad. Entonces, por eso se llama entrenamiento funcional. Además, pues, ¿qué busca el entrenamiento funcional? Mejorar la capacidad de mover cargas, ¿cierto? Yo voy a mover cargas porque el entrenamiento funcional puede darse desde la autocarga, ¿cierto? Desde el propio peso corporal o puede darse con cargas externas, pero siempre voy a mover una carga, ¿cierto? Por diferentes distancias y de forma rápida. Eso es lo que busca el entrenamiento funcional, que yo mueva esa carga, por ejemplo, a cierta velocidad, ¿cierto? O por cierta distancia, cierto peso, pero de una forma rápida, ¿cierto? Una forma efectiva y eficiente desde mi sistema. Entonces, estos 5 componentes es lo que llamamos al entrenamiento funcional y qué importante que lo veamos dentro de nuestra asignatura para ahora sí relacionando de pronto el rendimiento deportivo en pesas y cómo puedo adaptar el entrenamiento funcional para lograr ese rendimiento. ¿Cómo puedo tener algunos métodos, algunos entrenamientos, alguna postulación de ejercicios dentro de mis programas de entrenamiento que permitan que generen toda esta estructura en el entrenamiento funcional, pero siempre aplicada a que mi deportista sea mejor técnicamente, de que mi deportista tenga mucho mejor desarrollo motriz, perfeccionamiento motriz, de que mi deportista adicionalmente pueda lograr esos niveles de desarrollo de capacidades físicas alto y, cómo no, la capacidad de trabajar a alta intensidad a recuperarse. Entonces, veamos aquí si tenemos algunas preguntas o algunas dudas sobre el entrenamiento funcional y cómo pues podemos adaptar estos nuevos métodos de entrenamiento. Ahora resulta que tenemos este entrenamiento funcional que, ¿por qué también se llama funcional? Porque como aquí lo veíamos, son movimientos naturales. Entonces yo, por ejemplo, camino, ¿cierto? Un ser humano camina, un ser humano corre, un ser humano trepa o escala, ¿cierto? Un ser humano en algún momento cae al piso, entonces cae boca arriba, cae boca abajo. El ser humano también se sienta, se levanta, salta,
Entonces, todos estos movimientos que se hacen de manera cotidiana a lo largo de la vida es lo que trae su nombre funcional y que de ahí parte el entrenamiento, ¿cierto? Entonces, toda esta mezcla de ejercicios para generar este tipo de actividades y este tipo de aspectos positivos que nos muestra el entrenamiento funcional. Ahora pasemos a revisar cómo por medio del entrenamiento funcional tengo ya algunas técnicas, lo podemos llamar técnicas o métodos de entrenamiento que puedo aplicar. Entonces, aquí en Functional Training, pues ya vemos de qué se trata y pues yo ya, cada uno de ustedes pues puede ir entendiendo y puede ir imaginándose cómo sería entonces el asunto y cómo sería la programación de ejercicio, ¿cierto? Entonces yo puedo, por ejemplo, subir por una soga, puedo acostarme, puedo levantarme, puedo trotar, puedo saltar, puedo reptar, bueno, un sinfín de movimientos que hacemos en nuestra vida cotidiana, pero que nos van a servir para entrenar. Ahora miremos cómo podemos comenzar a planificar este tipo de entrenamiento. Entonces ya sabemos que el entrenamiento funcional tiene esas características. Ahora, ¿cómo lo planifico, cierto? ¿Cómo lo llevo a la práctica? ¿Cómo hago yo para comenzar a generar esto, cierto? Porque yo puedo decir, listo, entonces vamos a hacer 4 series de 5 o 6 repeticiones, ¿cierto? Por entrenamiento funcional, pero ¿y qué? Bueno, sí, chévere, 5 de 6 y 30 y un minuto de descanso. Pues vean que aquí además de eso también tenemos unas técnicas de entrenamiento para que comencemos de una vez a planificar y a incluir la innovación dentro de nuestros programas. Primero les traigo el HIIT. Entonces resulta que el HIIT significa en inglés, cada letra tiene un significado. Entonces viene el High Intensity Interval Training, ¿cierto? O el entrenamiento interválico de alta intensidad. Listo. ¿Qué significa esto? ¿O cómo lo podemos comenzar a trabajar? Entonces yo aquí traigo una gráfica para poderlo entender un poco mejor. Resulta que los tiempos de trabajo, ¿cierto? Las barras rojas, los tiempos de trabajo, vamos a asignar un tiempo de trabajo, por ejemplo, 30 segundos de trabajo, 40 segundos de trabajo, ¿cierto? Eso significan las columnas rojas. Y las columnas azules son el rest, ¿cierto? El work es trabajo, el rest es el descanso. Vemos que estas columnas azules son mucho más pequeñas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a generar picos de trabajo mayores a los picos de descanso, ¿cierto? En tiempo, en volumen, ¿cierto? Entonces puedo tener 40, 50 segundos, un minuto, 2 minutos de trabajo y puedo tener la mitad o menos de la mitad de descanso. ¿Esto qué va a hacer? Que yo cuando tenga los tiempos de trabajo, ¿cierto? Los voy a tener acá arriba. Entonces, como voy a estar trabajando, por ejemplo, un ejercicio de sentadilla, ¿cierto? Y cuando me levanto y una vez hago un press de hombro, entonces estoy haciendo ese trabajo, por ejemplo, por un tiempo. Cuando descanso, voy a descansar menos del tiempo de trabajo. Entonces, si descanso, por ejemplo, si trabajo un minuto, pues puedo descansar 30 segundos. Como es una recuperación incompleta, entonces mi frecuencia cardíaca y además ya el estrés que estoy generando en mi organismo no va a tener tiempo de recuperarse y tiene que volver a hacer el pico de rendimiento o de trabajo. Medio se recupera, vuelve y empieza, medio se recupera, vuelve y empieza. Entonces esto hace que la intensidad, ¿cierto? Que aquí estos picos de intensidad sean bastante importantes, bastante altos, ¿sí? Y que yo promueva en el organismo recuperación incompleta. Entonces aquí digamos que quisimos exponerlo en una gráfica en donde vemos los intervalos, ¿sí? Que la recuperación no llega hasta aquí abajo, no llega hasta el suelo, sino tiene una recuperación incompleta y vuelve y sube, una recuperación incompleta y vuelve y sube. Entonces de esto se trata los entrenamientos por intervalos de alta intensidad. ¿Cómo podemos programar los intervalos? Bueno, ya cada entrenador, ¿cierto? Cada profesional aquí de cultura física, pues debe comenzar a discernir y de acuerdo al rendimiento, las valoraciones y lo que desee trabajar, pues puede comenzar a trabajar esos intervalos. Pero ¿cuál es la característica? Que estos intervalos no generan recuperación completa. Entonces, por ejemplo, si hacemos un trabajo en pesas, podríamos asignar
30 segundos, ¿cierto? 30 segundos de un ejercicio, de un peso muerto, ¿cierto? Pero estamos hablando de entrenamiento funcional, entonces yo debería hacer, por ejemplo, 30 segundos de tijeras con press de hombro al mismo tiempo. Y si hago 30 segundos, pues yo solamente le voy a permitir un descanso, un rest de 15, ¿cierto? De 10 segundos, de 12 segundos, depende de lo que quiera, y vuelva a empezar. Este mismo trabajo no necesariamente tiene que ser con pesas, por ejemplo, lo podemos aplicar al fútbol, ¿cierto? Entonces puedo tener 4 minutos de trabajo, ¿cierto? Con balón a una muy buena intensidad y solamente permito que se descanse un minuto y vuelvo y empiezo. Entonces ya como todos ustedes conocen, cuando hago recuperación incompleta, pues ¿qué estoy haciendo? Que haya mayor reclutamiento de oxígeno, entonces aquí podemos comenzar a trabajar VO2 o potencia aeróbica, porque la frecuencia cardíaca se nos va a subir y no va a tener tiempo de recuperarme lo suficiente y voy a comenzar a adaptar mi organismo a trabajar a intensidades más altas, es decir, mi umbral de esfuerzo, mi umbral anaeróbico va a mejorar. Y si esto también lo trabajo en fuerza, pues muy seguramente también tendré algunos resultados muy interesantes desde el HIIT o desde el High Intensity Interval Training. De esto se trataría entonces estos intervalos de alta intensidad, ¿cierto? No son intervalos de baja intensidad, sino intervalos que buscan elevar mucho la frecuencia cardíaca o, por ejemplo, la fatiga muscular y evitar que mientras que se está haciendo este trabajo de intervalos haya recuperación completa. Claro, puedo llegar a un punto en el que definitivamente no puedo hacer la última serie o el último pico bueno, pero de eso se trata, ¿no? Se trata siempre de buscar el fallo muscular, ¿cierto? No el fallo cardíaco, ¿no? Cuidado, el fallo muscular. Y entonces, pues aquí tendré unas adaptaciones muy, pero muy interesantes. Recordemos que como son de alta intensidad, pues su duración no es prolongada, ¿cierto? Entonces debemos aquí también estudiar el volumen que vamos a trabajar durante esas sesiones porque muy seguramente el rendimiento va a ir cayendo a medida que hago estos picos. Entonces, tiene la característica que no es un trabajo de larga duración, es un trabajo de corta duración, ¿cierto? Con un consumo de oxígeno bastante alto y lo que podríamos hacer es hacer bloques. Entonces hago un hit, ¿cierto? Hago un hit, luego ahí sí permito una recuperación, luego hago otro hit, luego permito una recuperación, podría manifestarse casi completa y puedo hacer esos picos de hit, ¿cierto? Pero no mantener un hit durante un largo periodo de tiempo porque seguramente pues se va a llegar al fallo y no vamos a tener la capacidad de cumplir con el objetivo total en la sesión. Este sería entonces un primer, bueno, digámoslo así como un segundo método que sería los intervalos de alta intensidad, intervalos de alta intensidad o los High Intensity Interval Training. Listo. Ahora traigo uno que no sé si lo han escuchado o si lo han escuchado. Bueno, pues qué chévere aquí tener un repaso muy rápido sobre el ANRAP. ¿Qué es el ANRAP? Oiga, yo no he escuchado eso de ANRAP. Lo que pasa es que en la teoría clásica, pues obviamente esto no existía, ¿sí? Y muy seguramente, pues habrán defensores como no defensores del ANRAP, pero es un sistema muy interesante. ANRAP también es nombrado por sus iniciales y aquí estaría la traducción en inglés. Estaría la traducción, no estaría, digamos, que significa, cuál es la palabra que forma cada inicial. As many reps as possible, as many reps, ¿sí? O as many rounds as possible. ¿Qué quiere decir esto? Mayor cantidad de rondas o de series posibles, ¿cierto? Hablemos primero de as many rounds. Aquí yo coloqué rounds o reps, se puede, digamos que trabajar alguna de las dos. Mayor cantidad de series o de rondas posibles. Entonces, ¿de qué se trata este entrenamiento? Que vamos a asignar a nuestro deportista, vamos a asignar a nuestro deportista le vamos a asignar unas series. Entonces resulta que en esa serie yo le voy a decir, va a ser 10 burpees, 10 abdominales, 10 pull-ups, ¿cierto? 10 pull-ups o barras, ¿cierto? O dominadas y, por ejemplo, 10 push-ups o flexiones de codo, ¿cierto? Las tradicionales en el suelo. Entonces yo le voy a asignar esos 4 ejercicios, 10, 10, 10, 10. Y este
pues es una ronda, ¿cierto? O es una serie. Entonces yo le voy a decir, me va a hacer la mayor cantidad de series. Entonces me va a hacer la mayor cantidad de esos 4 ejercicios. Entonces hace el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Y de volver a empezar otra vez a hacer el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Y vuelve a empezar el uno, 2, 3, 4 y vuelve a empezar. Entonces yo le voy a contar cuántas rondas hace completas en un tiempo. Entonces yo le voy a decir, me hace el favor y usted tiene para hacerme la mayor cantidad de rondas posibles, 12 minutos. Ese es el trabajo en 12 minutos. Entonces el deportista debe llegar a su máximo esfuerzo para completar en 12 minutos, no sé, 5, 6, 7 rondas, ¿cierto? Entonces por eso se llama as many rounds as possible. Entonces yo pongo un tiempo límite y en ese tiempo límite yo como entrenador lo que estoy haciendo es motivando, dándole palabras claves, exigiendo un poco y llevándolo a su límite para que él haga la mayor cantidad de rondas. Y al final entonces yo, digamos que pongo en el entrenamiento listo, logro hacerme en esos 13 minutos, digamos, 5 rondas y un ejercicio. Entonces, ese sería un tema a tomar nota y posterior a ello, por ejemplo, en un mes, en 3, 4 semanas, cuando hayan otro tipo de adaptaciones, yo puedo repetir el entrenamiento. Y ya me doy cuenta que el deportista, por ejemplo, subió a 6 rondas. Entonces, wow, su capacidad cardiopulmonar y y su capacidad muscular han mejorado. Y entonces ya no hace 5 rondas o 5 series, sino ya hace 6 o 7. Entonces, es un método de entrenamiento muy interesante porque va a llevar a la fatiga cardiopulmonar y va a llevar a la fatiga muscular. ¿Por qué? Porque tengo un grupo de 1, 2 o 3 ejercicios con una asignación de series específicas. Cada serie puede tener su peso. Entonces, por ejemplo, voy a hacer 5 peso muerto con 40 kilos. Luego voy a hacer burpees sin peso, ¿cierto? Luego voy a hacer sentadillas. Y en las sentadillas, por ejemplo, ya tengo 80 kilos, ¿sí? Y ya solamente son esos 3 ejercicios. Entonces, cuántas rondas me hace de esos 3 ejercicios? También lo puedo trabajar con carga, de acuerdo a las posibilidades y al desarrollo que tenga el deportista. Entonces, este método, vea lo interesante que es, ¿no? Entonces, tengo una meta, le digo, tiene un tiempo límite y en ese tiempo límite usted me va a hacer la mayor que pueda. Y luego de eso, la idea es comenzar a progresar, comenzar a progresar esa cantidad de rondas que hizo. O, por ejemplo, podemos hacer, no sé, reps, ¿cierto? O repeticiones. Entonces me va a hacer la mayor cantidad de repeticiones de este ejercicio o de este grupo de ejercicios y al final cuento la cantidad total de repeticiones. Entonces digamos que al final de los 13 minutos hizo 400 repeticiones. Entonces uno dice, listo, acumuló 400 repeticiones de este ejercicio en esos 12 minutos y como él tenía que acumular la mayor cantidad, entonces pues obviamente la intensidad que imprimimos y el esfuerzo es alto. No podemos decirle, vamos a hacer la mayor cantidad y 1, 2, 3, no, es a mayor intensidad posible. Recordemos que estamos hablando de entrenamiento funcional, ¿cierto? Y entonces aquí podemos generar esa mayor cantidad posible de repeticiones. De eso se trata el ANRAP. Yo puedo aplicar el ANRAP, por ejemplo, sin aplicar entrenamiento funcional, sí. Puedo, por ejemplo, tener unos ejercicios de pronto clásicos en el gimnasio o en su defecto, ¿sí? Y allí pues aplicar este método de entrenamiento. ¿O qué pasa si yo, por ejemplo, trabajo en futsala y yo quisiera trabajar una rap en futsala? Ah, bueno, qué chévere. Entonces, por ejemplo, puedo tener grupos de jugadores, digamos, jugadores de A3, y les digo que hagan una transición defensa-ataque y salen en esa transición defensa-ataque y me van a hacer la mayor cantidad de transiciones posibles en un tiempo. Entonces, ellos tendrán que hacer la transición, finalizar la jugada, devolverse, por ejemplo, por fuera de la cancha y volver a iniciar. Y son oleadas y oleadas y oleadas. Entonces yo puedo hacer un unwrap en donde les voy a decir, en 5 minutos tienen que mínimo hacerme 10, bueno, no sé, 10, 20, 30 transiciones. Entonces ellos tendrán que tener un desarrollo de su potencia aeróbica bastante interesante. Entonces vea cómo a través del UNRWAP o a través de estos métodos de entrenamiento comenzamos a traer la innovación a nuestros programas. La innovación y la creatividad. Aquí la creatividad no debe tener límites, la creatividad debe desarrollarse. Bueno, ahora pasemos a otro método de entrenamiento que se llama 4Time.
este entrenamiento puede confundirse un poco con el anterior del ANRAP, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo así? Yo no, sí, no entendí bien, listo. Entonces, recordemos que el ANRAP, yo pongo un tiempo límite, ¿cierto? Yo le digo 13 minutos, 15 minutos, 20 minutos, tiene una hora, por ejemplo, o por ejemplo un ANRAP, tiene una hora para acumularme la mayor cantidad de vueltas a la cancha, ¿cierto? Y entonces el deportista tendrá que regularse a hacer un trabajo de larga duración, por ejemplo, en trote, en carrera, y acumular la mayor cantidad. Yo le digo, uy, bueno, listo, como cada ronda eran de 400 metros y usted hizo 10, pues usted hizo 4000 metros, no sé, hizo 4 kilómetros entonces en el tiempo que le di. Y después, entonces usted ya puede decir, bueno, ahora le voy a dar el mismo tiempo, pero entonces ahora vamos a probar si usted ya hace más y, por ejemplo, ya hace 6. Entonces uno dice, wow, este deportista ha mejorado. Eso es el ANRAP, ¿no? Ahora hablemos del for time. En for time ya no vamos a darle un tiempo límite, ya no. Entonces, el deportista, lo que se gaste, lo que él se demore, ya no le vamos a decir usted tiene un 12 minutos, 15 minutos, 20 minutos, no. Sino es lo que usted se demore. Yo, apenas usted empiece, yo tomo el cronómetro y cuando usted termine, lo paro. Y ese va a ser su tiempo, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿cuál es la idea? Aquí la idea es medir el tiempo que el deportista emplea para cumplir con una tarea que usted le ha asignado, ¿cierto? Entonces, esta tarea, digamos que vuelve a tener la característica anterior. Entonces, yo le voy a decir, listo, usted va a hacer, por ejemplo, 10 peso muerto con la barra. Luego de las 10 peso muerto con la barra, va a ser 10 hang clean, ¿cierto? 10 hang clean. 10 hang clean, subir la barra a los hombros. Cuando cumpla la número 10, deja la barra en los hombros y me hace 10 sentadillas. Y luego de hacer las 10 sentadillas, deja la barra en los hombros y empieza a subir la barra, a hacer extensión de hombros y de codos y me hace 10. Y eso es una serie, ¿cierto? Eso es una serie o es una ronda. Entonces, la meta, ¿cuál es la meta? Es que usted haga 10 rondas de esas. 10 rondas de los 4 ejercicios. Entonces, vea que el volumen va, por ejemplo, en este ejemplo que yo le doy, el volumen es alto, ¿cierto? Pero digamos que aquí entonces yo le diría, no, pues va a ser con la barra solamente. O va a ser con la barra y unos discos solamente de 2.5 kilos o de 5 kilos, porque yo quiero, por ejemplo, mejorar la resistencia, entonces no le voy a dar mucha carga. Y como va a ser 10 rondas o 10 series de esos 4 ejercicios, pues vemos que es un trabajo extenuante, de larga duración. Y yo le voy a decir, usted, bueno, se va a emplear el tiempo, ¿no? Pero acuérdese que ese tiempo, pues no debe ser a baja intensidad, ¿no? Ese tiempo no es que usted hizo la primera ronda y se tomó 3 minutos y luego empezó, no. Este tiempo yo como entrenador, para que este método de entrenamiento resulte, pues tengo que estar ahí al lado, ¿cierto? Y tengo que cuando él se recupere de acuerdo a los signos y síntomas que yo vea de él en su estado de fatiga, pues invitarlo a que siga, que siga, que siga, que siga adelante, ¿sí? Y que lo cumple en cierto tiempo. Entonces, por ejemplo, la primera vez que hizo este ejemplo que yo estoy exponiendo acá, digamos que se demoró 22 minutos, ¿sí? Haciendo esas 10 rondas. Ahora entonces yo tomo nota como entrenador y en un futuro vuelvo a asignarlo y entonces el tiempo que él ya se gastó ya no debe ser 22, debe ser 20, 21.5, 21.30, 19.45, no sé. Y eso quiere decir que está siendo más eficiente. Entonces devolvámonos un poco a qué es el entrenamiento funcional y esto quiere decir que ya tiene, ¿sí?, más desarrollado el centro de su cuerpo, hace movimientos múltiples de manera más efectiva y eficiente y además ya es capaz de hacer ese movimiento con una barra, por ejemplo, con carga y lo hace de forma rápida. Entonces, si ve que ya se está cumpliendo varios características del entrenamiento funcional. Entonces, ese for time es súper chévere porque nosotros vamos simplemente a calcular el tiempo que se demora. Esta es la diferencia. En el for time yo calculo el tiempo que se demora el deportista. En el ANRAP yo ya le pongo el tiempo. Yo le digo, usted en 15 minutos me tiene que hacer la mayor cantidad de rondas posibles, ¿sí? Entonces aquí yo ya le digo, puede hacer 2 series, 3 series, 5 series, no sé, lo que le dé, ¿sí? Pero va a ser pero tiene 15 minutos. Aquí no, aquí sí le digo, usted me tiene que cumplir las 5 series, ¿sí?
o las 5 rondas de ese grupo de ejercicios. ¿En cuánto tiempo? Bueno, vamos a evaluarlo, vamos a mirar, pero yo voy a estar ahí motivando y ayudando mucho para que el deportista no tenga recuperación completa entre cada ejercicio, sino que llegue a esa máxima intensidad. Entonces vea qué chévere como vamos teniendo diferentes alternativas en el entrenamiento. Ahora veamos este, ¿listo? Vea que traje solamente como 3, 4 ejemplos, pueden haber más, pueden haber métodos de entrenamiento, pero digamos que estos los conozco, los he podido implementar con deportistas, conmigo mismo y digamos que por eso traigo la explicación acá y que son de muy buena calidad. Ahora hablemos del EMOM. Uy, profe, ¿qué es el EMOM? Listo, el EMOM significa each minute on the minute, ¿listo? O cada minuto en el minuto. ¿Qué quiere decir esto de cada minuto en el minuto? Ese es un entrenamiento que también al igual que el principio del HIIT, ¿sí? Que este principio es mantener esos picos altos de intensidad, pues este EMOM sí que va a tener intensidad. Este EMOM yo lo conozco desde la natación. En la natación se trabaja de una manera muy interesante este EMON. ¿Y qué nos dice el EMON? Y es que usted va a asignar un tiempo. Le voy a dar aquí la definición formal de each minute, ¿sí? Usted le da un minuto al deportista y en un minuto usted va a planificar una serie de ejercicios, ¿cierto? Funcionales. Por ejemplo, va a planificar 5 flexiones, ¿cierto? 5 flexiones, 5 push-ups, por ejemplo, 10 sentadillas. Ya, 5 flexiones, 10 sentadillas. Ya son esos dos nomás. Entonces él hace 5 flexiones, luego tendrá que levantarse rápidamente y hacer las 10 sentadillas sin ningún tipo de carga externa, peso corporal. Entonces resulta que usted le dice al deportista, ojo, va a tener un minuto para hacer esos dos ejercicios, 10 y 10, ¿listo? O 5 y 10, como los quiera hacer. Va a tener un minuto. Si usted se demora 59 segundos, pues solamente tiene un segundo para descansar porque cada minuto debe empezar. Cada minuto exacto debe empezar. Pero si usted se demora, por ejemplo, 30 segundos, entonces va a tener 30 segundos para recuperarse porque cada minuto debe volver a empezar a hacer la tarea. Entonces esto es súper interesante porque si usted asigna de una muy buena manera los ejercicios, pues usted los va a asignar para que los ejercicios, por ejemplo, duren 30, 35, 40 segundos. Y entonces usted normal, ahí ya en su planificación va a saber que él va a tener 15, 18, máximo 20 segundos de recuperación. Entonces debe comenzar cada minuto. Entonces ya el deportista tiene la presión del tiempo, ¿cierto? Porque debe cumplirlo y entre más rápido lo cumpla, más descansa. Pero resulta que entre más rápido lo haga, más se va a fatigar, ¿cierto? Y más va a llegar a ese de pronto umbral anaeróbico. Entonces, es un tema mental. Este trabajo mentalmente es muy bueno y ayuda también a generar mucho esa resistencia a nivel mental a la fatiga. Estos entrenamientos obviamente no son de larga duración o depende. Por ejemplo, hablemos del atletismo. Entonces yo le podría decir a un deportista, va a hacer un EMOM y el EMOM va a ser de la siguiente manera. Se me ocurre a mí. Tiene 6 minutos para hacer un kilómetro, ¿cierto? Tiene 6 minutos para hacer un kilómetro. Y cada 6 minutos empieza, por ejemplo, la vuelta, que yo ya le dije, listo, va a ir y va a hacer toda esta vuelta y esa vuelta tiene un kilómetro. Va hasta allá, gira allá, luego aquí en la esquina gira, llega a este árbol y eso es un kilómetro. Entonces usted tiene que dar toda la vuelta y cuando llegue aquí, cada 6 minutos va a empezar el reloj. ¿Listo? Va a empezar el reloj automáticamente. Y vamos, yo lo voy a hacer, por ejemplo, si que aquí ya no aplica el each minute, cada minuto no, sino por ejemplo, cada 6 minutos va a empezar. Y vamos a hacer esto, digamos, usted sí lo puede asignar durante 4 rondas, 3 rondas, 5 rondas, viendo la capacidad de resistencia que tenga el deportista. Pues no le va a asignar 20 y el deportista a la 3 ya está totalmente liquidado, ¿no? Sino usted con el conocimiento previo que tiene el deportista va asignando este trabajo. Entonces usted le puede decir, vamos a hacer 3 rondas, o sea, 3 kilómetros, ¿listo? Entonces resulta que yo ya sé que a mi deportista hace más o menos el kilómetro a 5:30. Supongamos, ¿cierto? Hace un kilómetro cada 5 minutos 30. Entonces yo sé que él cuando llegue ahí va a tener 30 segundos para recuperarse y va a tener que volverlo a hacer. Y llega y solamente y va a volver a recuperarse. O por ejemplo, yo ya sé que mi deportista me hace el kilómetro a 4:30. Entonces yo ya sé que va a tener 1 minuto 30. Entonces, pero significa
que hacerlo a 4:30, pues lo va a hacer más rápido, mayor intensidad, ya está, por ejemplo, en zona 4. Entonces yo sé que él va a hacer esto y cuando llegue ahí, él solamente va a bajar en frecuencia cardíaca a zona 3, por ejemplo, y va a tener que volver a arrancar. Entonces vea cómo yo aquí ya trabajo desde la resistencia, o hablemos de la fuerza, entonces le voy a decir, listo, me va a ser 5 dominadas o 5 pull-ups, 10 flexiones de codo, ¿cierto? Y va a terminar con 15 sentadillas. Uy, vea que ya agregué 3 ejercicios y lo va a hacer cada minuto. Entonces yo ya tengo que poner al deportista a hacer las dominadas rápidas, luego los push-ups, luego las sentadillas y le quedaron 15 segundos. Uy, listo. Y vuelve a empezar. Y ustedes van a notar que muy seguramente, claro, como comienza a aparecer la fatiga, entonces él empieza a full intensidad. Entonces, por ejemplo, le quedan 25 segundos de descanso. Esto normalmente se asigna por tiempo, entonces usted me va a hacer 12 minutos, quiere decir que va a ser 12 rondas, porque cada minuto va a empezar, entonces por ejemplo yo le digo va a ser durante 12 minutos. Entonces resulta que, por ejemplo, yo veo que ya en el minuto 4 ahí ya no le quedan los 25 segundos de descanso, le están quedando 20, entonces ya se está colgando en 5, quiere decir que ya está apareciendo la fatiga. Luego le quedan, por ejemplo, le quedan 12 segundos, luego le quedan 10, luego le quedan 8. Luego, por ejemplo, llegó uno en donde apenas terminó, le toca volver a empezar. ¡Pum! Sonó el reloj y otra vez empieza. No, profe, no puedo más, está temblando. Listo. Entonces, espere este minuto y me lo agrega al final. Y entonces vuelve y empieza cuando otra vez empieza el minuto. Entonces, este trabajo de each minute on the minute es muy interesante. Entonces, como les comparto, yo lo conocí en la natación y en la natación también se ponen trabajos así. Por ejemplo, va a ser 25 de ida, 25 de vuelta en pecho. Entonces va a ir y va a volver y va a ser 50 metros, pero tiene que hacer 50 metros, por ejemplo, cada minuto 20. No sé, se me ocurre a mí. Entonces el nadador va y viene en un minuto. No sé, algo así. Sí, no sé si estoy aquí diciendo algo inventado. Va y viene y le quedan 20 segundos para hacer burbujitas, para recuperarse y volver a empezar. Este trabajo entonces se hace mucho en natación para mejorar mucho, mucho la resistencia y la capacidad pulmonar desde la potencia cardiopulmonar. Entonces, le dejo este super plan de entrenamiento también. Entonces, vea, repito, hago un recuento. ¿Qué es el entrenamiento funcional? Tenemos intervalos, entonces usted aquí ya tiene, por ejemplo, un método, una técnica que es planificar intervalos. ¿Listo? Ese sería el primero, planificar intervalos. Usted decide cómo los planifica. Este si no tiene, digamos que ni características, la única característica principal es que los picos de intervalo no ¿sí? Sean altos, los de trabajo, y los de descanso sean de recuperación incompleta, entonces deben ser cortos para permitir mucho más. O en su defecto, usted puede comprimir el rest lo máximo posible, entonces puede, por ejemplo, hacer 50 segundos de trabajo sin descanso y ahí hace 3 ejercicios, por ejemplo, elimina el rest, ¿sí? Puede ser. Tenemos el ANRAP, que es hacerlo la mayor cantidad de rondas o de repeticiones posibles en 20 minutos, por ejemplo. Entonces aquí yo le pongo, usted tiene 20 minutos para hacer lo que más pueda. El for time es inverso, entonces yo le digo, tiene que hacerme todas estas series y estas repeticiones y yo le calculo el tiempo que usted se demore. Yo le calculo el tiempo y empieza a correr el reloj. Tenemos el EMOM, que ponemos unas tareas y le decimos que cada cierto tiempo la tarea debe empezar. Y nosotros previamente sabemos, ¿cierto?, que él no va a tener recuperación completa. No vayamos a decirle, listo, usted me va a hacer las 5 dominadas o pull-ups, me va a hacer las 10 sentadillas y me va a hacer, por ejemplo, 15 saltos, ¿sí? Y tiene 3 minutos para hacerlo. Y resulta que el deportista se demora 1 minuto 10, entonces le van a quedar 2 minutos 50 para recuperarse. Pues no, está mal planificado, ¿sí? Aquí la idea es que él tenga que tener recuperación incompleta para poderlo llevar hacia la fatiga, ¿listo? Hacia la fatiga aguda en ese momento, no a la fatiga crónica para que después durante 2, 3 meses, no, la fatiga aguda durante este entrenamiento y generemos adaptación. Ahora hablemos de este súper, súper conocido, ustedes claro que lo han visto, el Tabata de origen asiático, en donde un señor de apellido Tabata, digamos que estructuró o desarrolló este método de entrenamiento. ¿Y qué se trata? Le voy a hablar de primero del Tabata original
Y luego de eso, ¿cómo lo puede modificar? El original es que usted va a hacer 8 picos de trabajo. Entonces aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Usted va a hacer 8 picos, 8 intervalos de entrenamiento y los 8 intervalos son de 20 segundos. Entonces usted le va a asignar 20 segundos de trabajo al deportista y el Tabata original dice que son solamente 10 de recuperación. 20 por 10, 20 por 10, 20 por 10, 20 por 10. ¿Y qué busca este método de entrenamiento? Que esta línea negra, por ejemplo, que es la intensidad, se mantenga alta. Hay recuperación incompleta y comienza a generar fatiga al final, ¿sí ve? De eso se trata, hacer 8 rondas de 20 segundos por 10 de descanso. ¿Cuánto le da esto? Si usted suma estos tiempos, le van a dar 4 minutos de entrenamiento. 4 minutos continuos, pues los 4 minutos son divididos. 20 segundos de trabajo por 10 de descanso. Usted así lo puede planificar. Entonces, aquí ya usted puede hacer tareas. Por ejemplo, en esos 20 segundos usted pone, no sé, la tarea que usted vaya a desarrollar. En esos 20 segundos va a hacerme 2 sprints de 20 metros. No, mentiras. En 20 segundos me va a hacer 2 sprints de 3 metros y luego me hace 5 saltos y luego, sí, no sé. O, por ejemplo, si es un trabajo en fútbol, entonces tiene 20 segundos para hacer este circuito coordinativo. Entonces, usted le va a poner ahí, por ejemplo, una escalera de velocidad con reacción de pies o con velocidad de pies, luego tiene que rematar allá, luego tiene que salir rápido al otro lado y tiene que hacer algún trabajo y lo tiene que devolverse, no sé. Sí, si es futsal, por ejemplo, entonces usted ahí ya hizo en las 3 esquinas de la cancha un trabajo y lo tiene que hacer, no sé, en 20 segundos. Si usted ya lo ha calculado y sepa que los 20 segundos lo va a hacer, para que cuando él esté llegando aquí se le cumpla el tiempo y, por ejemplo, se recupere 10 segundos y vuelva y empiece, y vuelva y recupere y vuelva y empiece. ¿Sí? O, por ejemplo, lo puede hacer con pesas, entonces puede hacer el ejemplo que le hice anterior con este H-Mini o con el Fortime, puede colocarle, por ejemplo, 5 dominadas, 10 sentadillas y, por ejemplo, 15 saltos. Ahí, saltos rápidos, ¿sí? Entonces hace eso y se demoran, por ejemplo, 20 segundos. O, por ejemplo, puede ponerle 20 segundos de trote. Usted si ya quiere hacer, entonces va a trotar a cierta intensidad. 20 segundos. Cuando escuche el reloj, camina. Luego vuelve y empieza a velocidad. Luego camina. Luego empieza a velocidad, luego camina. Y entonces usted ya está haciendo un Tabata y cuando se terminen los 4 minutos o las 8 rondas ya acabó. Este es el Tabata original. Ahora le voy a hablar de cómo será el Tabata adaptado. Por ejemplo, un Tabata adaptado puede ser similar al HIIT, puede ser similar. Entonces, yo ya no quiero que él haga porque resulta que esto es 20-10 ya lo domina. Entonces, yo ahora lo voy a duplicar. Entonces, le voy a poner 40 segundos de trabajo por 20 de descanso. Y usted ya lo comienza a adaptar, ¿sí? Entonces, usted lo adaptó. O, por ejemplo, usted le va a decir, no, si vamos a hacer este original, pero me va a hacer 2 Tabatas. Entonces, usted programa en su aplicación de su teléfono móvil o de su dispositivo tecnológico. Hay aplicaciones que ya usted simplemente le asigna esto y él ya comienza a contar el tiempo y tiene sonidos para que nos demos cuenta en qué ronda vamos. Entonces usted, por ejemplo, le va a decir, me va a hacer 2 Tabatas seguidas o 3 Tabatas o 4 Tabatas seguidas. O, por ejemplo, puede asignarle un ejercicio al primer Tabata, un segundo ejercicio, un tercer ejercicio, al cuarto pico otro ejercicio. Entonces le va a asignar a cada uno un ejercicio y vuelve y repite el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces, por ejemplo, el primer ejercicio son 20 segundos de abdominales. No sé, las que pueda hacer. Luego, el segundo ejercicio son 20 segundos de sentadillas. ¿Sí? Y ya, yo voy a, por ejemplo, en mi ejemplo voy a dejar esos dos. Entonces hace abdominales, sentadillas, vuelve a hacer abdominales, vuelve a hacer sentadillas, vuelve a hacer abdominales, vuelve a hacer sentadillas, vuelve a hacer abdominales y termina con sentadillas, ¿cierto? Y ya vea, ahí quedó. O puedo desarrollar un solo ejercicio. Entonces, por ejemplo, aquí me va a saltar lazo a máxima intensidad. Entonces, salta lazo, descansa, salta lazo, descansa, salta lazo, descansa, salta lazo, descansa. Sí, usted puede asignar una tarea también, por ejemplo, a cada pico. Entonces, ese Tabata se trata de ese entrenamiento. Trabajo por recuperación. Normalmente los Tabatas, a diferencia de los HIIT, los Tabatas tienen un tiempo de trabajo y la mitad de ese tiempo es la recuperación, ¿cierto? Porque es el planteamiento original del señor. Porque si no, entonces yo confundiría el Tabata con el HIIT, ¿cierto? Porque en el HIIT yo puedo eliminar el descanso o hacerlo muy corto. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre el HIIT y el Tabata?
Bueno, pues ahí está. Aquí yo estaría haciendo más hit, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, hago 50 segundos de trabajo y solamente 10 de descanso, ya estaría haciendo un hit. Pero si yo quiero hacer un Tabata, entonces es tiempo de trabajo y la mitad es el tiempo de recuperación. Tiempo de trabajo y la mitad es el tiempo de recuperación. Y yo ya puedo variar estos, ¿sí? Los tiempos de trabajo con los de recuperación o puedo sumar varias Tabatas seguidas. Eso está, digamos que en la creatividad, en la innovación que cada uno de nosotros ponga sus entrenamientos. Entonces, vea que aquí yo les muestro unos sistemas, ¿cierto? Vea unos métodos de entrenamiento que no necesariamente tiene que ser el trabajo en bloque que hemos aprendido del macrociclo, dividido en mesociclos, dividido en microciclos, dividido en sesiones, y entonces yo hago 5 rondas de 3 repeticiones con descansos de 1 minuto y ya. Porque pues a veces, o cuando ya nosotros como deportistas llevamos entrenando varios años, pues eso comienza a tornarse aburridor, ¿sí? Eso comienza a tornarse monótono, eso comienza a tornarse poco desafiante. Pero cuando yo a mi deportista también lo estimulo con este tipo de trabajos, y por ejemplo mi deportista dirá, uy, hoy el profe ¿qué me pondrá? Entonces hoy el profe me puso un full time. Listo. Mañana ¿qué me tocará? Uy, mañana me toca un, sí, y llegué listo, profe, ¿qué estoy? No, hoy vamos a hacer Tabata. Uy, profe, sí. Entonces vea que esa variabilidad también en el entrenamiento y usted va planificando esto pues de acuerdo a su planificación global, a las vías energéticas que usted va desarrollando, pues vea que usted puede darle aquí variabilidad al entrenamiento y el deportista pues no se va a aburrir tampoco, ¿cierto? Él no tampoco va a generar ese aburrimiento prematuro sobre su entrenamiento y entonces pues va a ser muy interesante y vamos a lograr que haya pues muy, muy, muy buen trabajo allí y que hayan también pues creatividad, innovación. Entonces usted puede comenzar a jugar con este tipo de trabajos o puede, por ejemplo, para calentar hacer un Tabata, en el trabajo central va a ser un four time y luego al final, por ejemplo, hace un Tabata de elasticidad. ¡Wow! ¿Sí ve? Entonces vea usted cómo va a ir desarrollando este tipo de alternativas y a los deportistas, digamos que los va a sacar de esa zona de confort también, pero también físicamente, en la técnica, por ejemplo, puede hacer tabatas de técnica, ¿por qué no? Bueno, en fin, usted va a hacer muchas, muchas actividades. Entonces, ¿qué le parece? Chévere, ¿cierto? Chévere. Vea cómo venimos ya desarrollando sistemas de planificación y ahí vamos viendo los tradicionales y vamos involucrando estos también a nuestro sistema porque es importante como profesionales pues estar al día, ¿cierto? Estar al día con la innovación y estar al día con estas nuevas tendencias que hay y que las conozcamos y las podamos aplicar. Entonces, con esta explicación, ahora le invito a que consulte el link de actividades y vamos a generar la actividad que está ahí, ¿listo? Porque ahora este conocimiento lo tenemos que transferir y tenemos que hacerlo y tenemos que practicarlo para que entonces nos quede guardado, nos quede almacenado en esa memoria a largo plazo y podamos de una vez en nuestras sesiones, en nuestros trabajos, en nuestros clubes, en nuestras prácticas o demás, pues poderlas comenzar a implementar. Entonces, un saludo, recordemos que estamos pendientes, si tiene alguna duda o comentario, tenemos el link de preguntas, dudas o consultas o estaremos atentos al correo electrónico. Un excelente día y nos vemos pronto.